periodista investigador de la sociedad israelí y cuentista, no porque nos cuente cosas, sino porque escribe un libro de cuentos que algún día nos va a comentar sobre él, el señor Marcelo Kicilevsky. ¿Cómo está, Kisi? ¿Qué tal, Marcos? Una fe de ratas nada más que el paseo sobre amores nada clásicos en Jerusalén. Es en Jerusalén, no en Tel Ah, Aviv, Jerusalén, perdón, me pero equivoqué. bueno, ya volverá. Pero cuéntele un poquito, ¿es sobre amores? Porque hoy tenemos el tema. Claro, primero son dos paseos en uno. Uno es el camino que hizo Teodoro Herzl, el padre, el visionario del Estado, cuando llegó a Jerusalén por única vez en 1898. Se baja de una estación de tren en Jerusalén, la vieja estación de tren, y va caminando. Y entonces yo lo llevo por los lugares donde anduvo Herzl. Y en cada lugar le cuento el lugar, el mirador o el Ujú. resto arqueológico, y en cada lugar ha ocurrido una historia de amor impresionante. Wow, nos deja un suspenso bárbaro. Yo quiero hacerlo la próxima, Kisi, así que por favor lo Bueno, difundamos. Cuando apenas sea, avísenos que vendrá algún oyente también. Vamos a armar quizás algún micro o algo de ganadería para hacer ese recorrido. el tour de Radio Naharía. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Radio Naría Muy bien, junto muy bien. con el de la mano de Kicilevsky, ¿no? Claro, claro, seguro. Lo hacemos conjunto con Ahí está, los el canales se canal han de Marcelo unido. Kicilevsky y Y Radio Naharía. vamos a sumar canales que vengan todos. Claro, Ahí está. sinergia. Eh, Kisi, usted tiene un video, me dijeron que quiere pasar antes de empezar a hablar, ¿puede ser? Sí, efectivamente, cuando Bueno, quieran. señor Javi, ¿está listo? Vamos al video. People say to us, pull back to the borders of 67, and then there will be peace. We were at the borders of 67 in June in 67 and in May 67. Why was there war? And immediately after the war, we said, let us sit down and negotiate peace. They didn't do it. Has there been a single moment since 1967 when you thought that the Arabs were ready to talk? No. Our quarrel with the Arabs is not a quarrel for a piece of land. It's not for territory. It's not for anything concrete. They just refuse to believe that we have the right to exist at all. Why did they leave? Well, many of them were refugees of war, and maybe they don't like a conquered But army. who made the war? What did we take away from the Arabs when we came back? We didn't want to live with them in peace. We asked them to leave. We didn't accept the partition of Mr. Churchill in 1922 and the partition of the UN in 1947. We didn't say yes. What difference is there between Arabs who were on this side of the Jordan and the other side of the Jordan? Arabs in the East Bank and the west of the border of the West Bank? I mean, when were Palestinians born? What was all this area before the First World War? When Britain got the mandate over Palestine, what was Palestine then? Palestine was then the area between the Mediterranean and the Iraqian border. You say there is no such thing as East and West Bank, no. East and West Bank was Palestine. I'm a Palestinian. From 21 until 48, I carried a Palestinian passport. There was no such thing in this area as Jews and Arabs and Palestinians. There were Jews and Arabs. I don't say there are no Palestinians, but I say there is no such thing as a distinct Palestinian people. Why have the Palestinians in the West Bank become more Palestinians since the 5th of June 67 than they were before? Why didn't they set up a Palestinian country in addition to Jordan? They should have set up another independent Palestine and fought from there. They didn't do that. They adopted the fact that they are in Jordan. They've adopted the Jordanian citizens. They are the majority in Jordan. They are in parliament. They are in government. What has happened since? Why have they become more Palestinian conscious since the War of 67? Everybody has the right to self-determine except we.
We're the only people in the world to whom it has not given the rights for self-determination. I came here, I came to Mojave when there was nothing there. This land was deserted for centuries. We were driven out of this land. Is this where history begins? Twice we were driven out of this land, occupied by other powers. The Arabs, this is the only people, the Jewish people, whose life, independence, dignity depends on this piece of soil. The only people in the world, not the Arabs. They have this entire territory, the entire vast area, 14 independent countries. Bueno, se abrió la polémica, ¿no? Bueno, Marcos, sobre cada frase de la Es para inolvidable hacer un Golda programa. Meir, da para Es para hacer hacer un un programa. programa entero, un Tal cual. seminario, lo que quiera. Tal cual. Y por Tal eso le cual. voy a pedir que me ayude con preguntas. Bueno, Lo primero que yo- quiero contarle es, yo le cuento la primera y sí, usted me ayuda con la siguiente. adelante. Primero hay que decir que tiene razón en muchas cosas. Palestina era el nombre del lugar y no de las personas. No hay un pueblo palestino milenario. Estas cosas que parecen ya hoy en día verdad de perogrullo hay que repetirlas una y otra vez. Golda Meir tiene razón en que ella sostenía un pasaporte que decía Palestina. Una vez le cuento una anécdota. Yo estaba en una charla con chilenos de Taglit, Birthright, este programa de jóvenes, y se me para uno y me cuenta que un viejito en una charla que hubo en Santiago de Chile, ¿sabe la cantidad de gente de origen palestinos que hay en Chile? Y se para un viejito en la charla y dice, miren mi cédula de inmigración a Chile, y donde dice el apartado país de origen, dice Palestina. ¿Ah? Y yo le contesté, pero por supuesto, si ese viejito, en lugar de ser árabe, hubiera sido judío y hubiera emigrado a Chile y entrado a Chile en 1920, 1930, en su apartado, lugar de procedencia, hubiera dicho también Palestina y hubiera sido una persona perfectamente judía porque Palestina era el nombre del lugar que se lo puso el emperador Adriano en el año 135 de nuestra era, es decir, siglo II. ¿Cuál es la primera implicancia de esto, Marcos? Que cuando Omar el Conquistador, el segundo califa después de Mahoma, 500 años después, año 636 de nuestra era, siglo VII, llega y conquista este lugar, ya se llamaba Palestina. Y esos son los primeros árabes, y esos son los primeros musulmanes que entran a Palestina y se lo arrebatan a un imperio cristiano. ¿Qué había en Palestina? Había judíos, había bizantinos cristianos y había paganos. Eso es lo que había. No había ni musulmanes, ni pueblo palestino, ni nada que se le parezca. Es decir, que el pueblo palestino, ahí vamos a decir una cosa en la que no estoy de acuerdo con Golda Meir a esta altura, que, hoy en día la óptica de no existe el pueblo palestino es la óptica hoy en día no de la ultraderecha solamente, pero sí también de la derecha mainstream, vamos a decir así. ¿Cómo surgen los colectivos? ¿Cómo surgen los pueblos? Y bueno, como ella misma bien dice, por la autodeterminación. Cuando en los años 60, alrededor de la Guerra de los 6 días, los árabes de Palestina ven que, los judíos palestinos abandonaron la nomenclatura palestinos y empezaron a llamarse a sí mismos israelíes, con fecha y todo, el 14 de mayo del 48. Y 2, los países árabes fueron unos inútiles totales, incapaces de vencer a Israel, echar a los judíos al mar, o sea, matarlos a todos, o sea, hacer su genocidio planificado. Los árabes de Palestina dicen, bueno, nos separamos, pero no ya solamente de los judíos, nos separamos también del resto del mundo árabe desde ahora
nos vamos a arreglar solos, váyanse países árabes a freír espárragos, no nos están ayudando nada, desde ahora somos los palestinos. La bandera palestina, que es la bandera jordana sin la estrellita del triángulo, surge en los años 60 del siglo XX. Es decir, ¿es un pueblo milenario? No. ¿Es un pueblo nuevo? Sí. Y el pueblo judío, que tiene 4.000 años de historia, está dispuesto a aceptar, lo ha estado por lo menos hasta el 7 de octubre, Marcos, vamos a ver cómo cambia la historia. Parte del pueblo judío ha estado dispuesto a compartir la tierra a cambio de paz y reconocimiento y de que no nos quieran echar otra vez al mar como era la retórica de la época de Nasser y de Arafat también. Justamente una de las cosas interesantes que yo le escuché decir a usted la vez pasada tenía que ver con la, desarmar la dialéctica que habla de territorios conquistados, porque territorios que son abandonados no son conquistados, o sea, son ocupados, pero digamos, no son violentamente tomados ni nada, tanto Gaza como Cisjordania. Y por otro lado, esto que dice ella, o que escuchábamos antes a la señora Levinson, que el próximo embajador americano comenta, que la Cisjordania no existe como tal. Estamos hablando de Judea y Samaria. No hay que hablar más de Cisjordania. Sí, esto se remonta a 1922, que ahí Golda Meir también lo menciona, la partición donde el mandato británico para Palestina, y ojo, Palestina era considerado un lugar judío, cuando los antisemitas del siglo XIX les decían a los judíos de Europa, váyanse de acá, go home, como decimos nosotros los yanquis go home, ellos les decían judíos go home, judíos go a Palestina. Sí. Porque Palestina era considerado un lugar judío. Ahora, en 1922, la corona británica, en premio a los árabes por a una familia determinada, la familia del jerife de la Meca, Hussein, por la ayuda que le dieron a Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial contra los turcos, entonces se partió el mandato británico de Palestina en por medio, o sea, tomando al Jordán como línea divisoria. Ahora yo le voy a contar el origen de la palabra Cisjordania, que es el mismo que la palabra Transjordania, porque en 1922 se crea el reino de Transjordania. ¿Usted se acuerda de la clase de geografía de cuarto año, Marcos León? Un poco. ¿O ya quedó demasiado atrás? Las dos cosas. Quedó un poco atrás, me quedó bastante atrás. No es culpa mía, es culpa del tiempo que pasa. Quedó muy atrás, ¿no? Quedó muy atrás. Y la verdad que me acuerdo poco, pero me acuerdo, sí, de la división de los del río, sí. Bueno, si usted se para en el río con un pie de un lado y el otro pie del otro, mirando hacia su desembocadura, la margen derecha siempre se va a llamar cis y la margen izquierda siempre se va a llamar trans. Por eso el reino de Jordania, que se lo dan a Abdala, hijo de ese Hussein, se va a llamar reino de Transjordania. Y por lo tanto, la otra margen del río, que en el 48 ese mismo rey conquista, ellos también ocuparon, son ocupantes conquistadores, porque la guerra del 48 fue de conquistas. Claro, Cisjordania lo conquistaron. Se va a llamar Cisjordania, pero para unirlo a Transjordania. Y cuando lo unen geográficamente, para entender de qué hablamos, se van a llamar igual, pero ahí nace Jordania, sin cis ni trans. Pero Jordania es la unión de Transjordania y Cisjordania, que es un término geográfico. Ok, pero hoy en día Transjordania, o lo que llamaríamos Transjordania, es lo que ocupa el territorio de Jordania. Sí, porque Jordania anexó Cisjordania allá por el 51, un par de años después de la guerra de la independencia, y la desanexó en el 88 en favor de el pueblo palestino, que había nacido como tal en los años 60. Hay algunos que dicen
Hay algunos que dicen, no, el pueblo palestino nació mucho antes, pero como máximo 100 años, desde los años 20, cuando el nefasto mufti de Jerusalén, Haj Amin el-Husseini, hace sus primeras revueltas de índole nacionalista. Dicen que la primera con índole nacionalista fue la del 29, con la masacre de Hebrón. Dando vida de alguna manera a lo que se empezaba a configurar como un movimiento nacional palestino, o sea, de árabes en Palestina. Tampoco se llamaban todavía palestinos. Le preguntaron una vez a un historiador cuál fue la reacción del pueblo palestino ante la declaración Balfour. ¿Se acuerda de la declaración Balfour? Sí, por de supuesto. 1917. 17, noviembre. Que la corona británica ve con buenos ojos la construcción de un hogar nacional judío en Palestina. Se usaba ese término. Palestina era el lugar, no un país. A eso se refiere Tal usted. cual. Okay. Y entonces el historiador palestino le contesta al entrevistador, le dice, no, en 1917 no se puede hablar todavía de un pueblo palestino. Eran algunas familias árabes que no se diferenciaban del resto del mundo árabe, al punto tal que la provincia de los distintos imperios muchas veces, por lo menos hasta la Primera Guerra Mundial, fue Siria-Palestina. Al punto tal que los sirios, hasta muy entrados los años 70-80, todavía les advertían a los palestinos, ojo muchachos, porque eso es nuestro. La lucha nacional de ustedes tiene que ser por volver al espacio geopolítico llamado provincia siria-palestina de los diversos imperios anteriores. Es decir, la cosa de una Palestina independiente con un pueblo palestino. A ver, muéstrenme quién era el rey, quiénes eran los héroes fundacionales. Sí, cuál era la moneda, quiénes eran los ministros, la organización social. Muéstrenme arqueología del pueblo palestino. ¿A qué se dedicaban? Porque con decir Jesús era palestino no alcanza, muchachos. Mucha palabra, pero a ver. Es verdad por otra parte. Jesús era palestino. No. Pero era judío. No, le voy a decir por qué. Porque no se llamaba Palestina. Cuando el emperador Adriano le pone el nombre Palestina, Jesús ya no estaba acá hacía 102 años. Si murió a los 33. Cuando Jesús circuló por acá, son expulsados los judíos en el año 70. En el año 70, la primera destrucción de Jerusalén y del templo, la gran revuelta de los judíos contra los romanos, y en el 130 al 135, la revuelta de Bar Kokhba contra el emperador Adriano, que es el que rebautiza a Judea como Palestina para molestar, para borrar la memoria histórica del pueblo judío y de todo lo que tuviera que ver con Judea. Pero para Jesús, él iba y venía por Judea, no por Palestina. Judea, bueno, por eso él era judío de origen. Sí, claro que sí. O sea, bueno, no porque su padre, en fin, no vamos a entrar ahí. Déjelo. Sí, dejémoslo, no abramos tantas ventanas. A mí lo que me impacta de esta entrevista, calculemos, Golda Meir falleció, recuérdeme, más o menos 1978. En el 78. Esta entrevista debe haber sido a principios de los 70 o un poquito más. Estamos hablando de que pasó mucha agua bajo el puente después de todo esto, ¿sí? O sea hubo guerras, hubo combates, etcétera, etcétera. Ella tenía tan claro el concepto que si se hubiera podido difundir esto como una charla de historia y donde explicaba perfectamente que decía, bueno, miren, se dividió la tierra entre judíos y árabes. No había nadie más. No es que había otros, o sea que si querés llamarle a esos árabes, claro, a esos árabes los querés llamar palestinos, ok, son esos mismos árabes, pero llamados palestinos.
Ahora, Pero había judíos palestinos también, porque Palestina era el nombre del lugar y no de las personas, y exacto, tampoco de una entidad independiente que a eso nunca iba. existió con ese nombre. A eso iba. Esos árabes no tenían una organización política ni social, ni, o sea, social sí porque, bueno, vivían en tribus, pero no tenían una común, una organización común en esas mismas tribus que aglomeraba todas las tribus, o sea, no tenían un solo jeque, sino que eran varios, no tenían una presentación ni bandera, bueno, no hablemos de otro tipo de cosas, ni una cultura, si se quiere, común tampoco. Algo que Claro. denote un sentido de pertenencia al lugar. Vamos a ver, o sea, dos cosas. Primero, ¿cuál es el origen verdadero del pueblo palestino? Podemos hablar de tres vertientes, más o menos. Una que serían las conquistas, los conquistadores de los distintos grupos étnicos. Vino mal el conquistador, árabes. Vinieron los mamelucos, egipcios de origen caucásico. Vinieron los turcos, ok. Y cada uno trajo sus familias, pero eran conquistadores, eran Ligeos, administradores de la conquista. Segunda vertiente, locales, judíos, cristianos, paganos que se convierten al Islam para que les vaya mejor en cuanto a las leyes impuestas por los musulmanes. Y tercero, inmigraciones. La última de ellas, que empieza a fines del siglo XIX, más o menos igual que la de judíos que empiezan en el siglo XIX, porque se empieza a desarrollar el lugar y empieza a ser, especialmente después de la Primera Guerra Mundial, un lugar, el único lugar en todo el Medio Oriente donde hay trabajo. Y entonces eso va a arrastrar una inmigración de árabes que empiezan a engrosar la población árabe que había acá. Y solamente con el mandato británico van a empezar a, de alguna manera, organizarse. ¿Pero por qué? Porque el mandato británico les pedía una especie de daya. Los argentinos que nos escuchan, judíos, nos van a sí, entender un lo que órgano es representativo. un No hace órgano falta. representativo y querían que hubiera un parlamento conjunto de judíos y árabes juntos. Obviamente, tanto judíos como árabes rechazaron la posibilidad, pero había un Consejo Nacional Árabe de Palestina, Consejo Nacional Árabe de Palestina, no un Consejo Nacional Palestino. Palestino. Y entonces, ¿había cosas palestinas árabes? Sí, había un periódico que se llamaba Palestina y cosas así. Los judíos tenían también cosas palestinas. La Orquesta Sinfónica de Israel se llamaba la Orquesta Sinfónica de Palestina y era una orquesta judía. El Jerusalem Post se llamaba Palestine Post y era un diario judío. Ujú. O el Correo de Palestina, hoy en día es el Correo de Israel, porque Palestina es el nombre del lugar y no de las personas. Esto habría que grabárselo a fuego y escribirlo en las entradas de tu casa y de tus ciudades. Sí, sí, adentro de las mezuzot, pero no las nuestras. No, lo que sí hay que no, es decir, poner entre comillas, por supuesto que estamos hablando de una entrevista de época también, la de Golda Meir. Mm. Primero tiene razón también en que, incluso después de Golda Meir, Israel siguió aceptando todas las propuestas de paz. Eso es muy importante recalcarlo. Y los árabes no lo aceptaron y no lo aceptan Nunca, hasta el día de hoy nunca. porque el conflicto palestino-israelí no es por un pedazo de tierra, sino que es por toda la tierra por razones más religiosas que nacionales, que tienen que ver con la tierra sagrada musulmana, bueno, una serie de cosas que sería largo desarrollar. Pero ellos desde el punto de vista teológico, dado que el Islam supera al cristianismo y al judaísmo, no puede, no solamente no quiere, sino que no puede aceptar una soberanía judía ni cristiana, porque también a los cristianos los llaman cruzados, porque hubo una independencia cruzada aquí, sobre tierra sagrada musulmana. Ok. Y tampoco pueden aceptar el gobierno de España, pero eso ya también es otro tema. Ahora, declaramos tierra, bueno, porque cuando conquistaron España, bueno, etcétera, etcétera. Sí, Para sí, el ellos califato de Córdoba, etc. sigue siendo tierra, para ellos tierra que pertenece al mundo árabe, digamos, de alguna manera. La pregunta es, la tierra que usted bien define como tierra religiosa, ¿figura en el Corán? No,
¿Qué No. hace declarar a esta tierra como sagrada para los árabes? La sacralidad de Palestina hoy en día para ellos, desde el punto de vista de la teología musulmana, tiene que ver con la ideología o la teología mesiánica. El Mesías, ellos lo llaman el Mahdi, que es una figura oculta que en algún momento va a volver a reaparecer y va a salvar al mundo. Tiene que ver con la intrínseca conjunción entre política y religión, entre soberanía política y superioridad moral. ¿Cuándo va a venir el Mesías, el Mahdi? Cuando todas las demás religiones, lenguaje religioso, Sí. reconozcan la soberanía política, lenguaje político, y la superioridad moral del Islam. Y entonces dividen a los territorios del mundo en dos. Uno son dar al Islam, que significa morada de la paz o morada del Islam, los territorios donde ya hay Sagrados, soberanía política, liberados. son de soberanía política musulmana, Musulmana. o alguna vez lo fueron, porque la sacralidad de la tierra es un viaje de ida, no se puede desacralizar un territorio ya convertido en tierra santa. Uh-huh. Y los territorios que no están en esos, que no fueron conquistados todavía, se llaman Dar el Harb, que quiere decir morada de la guerra. Esos tienen que ser conquistados después. Y cuando todos los territorios del mundo sean de soberanía musulmana, entonces ahí va a venir el Mesías, lo cual es un objetivo noble, porque va a haber paz universal, Marcos. El Claro, problema todos musulmanes. O es no que seremos. en el camino hay que conquistar por las buenas o por las malas a todo el mundo. Por eso cuando ellos hoy en día, copiando el antisemitismo de Europa, acusan a los judíos de querer apoderarse del mundo, uno como buen freudiano psicoanalizado de Buenos Aires le dice, no proyecten. Estás Porque proyectando, claro. nos están acusando a nosotros de lo que ellos teológicamente afirman que hay que hacer. Me sacó una parte de la sesión que viene de terapia con esto. Me alegro. Me ahorro unos mangos, Marcelo. Anytime. Le cierro nada más que esto que usted está diciendo incluye no solo Palestina, sino por supuesto toda Europa, América, Sudamérica. Por supuesto. O sea, estamos hablando de todo el globo terráqueo, no de esta zona. Bueno, Europa, por ejemplo, está en un problema, al punto tal que Osama Bin Laden, de no bendita memoria, caracterizaba ya a Francia como parte de Dar al Islam, como parte de la tierra sagrada musulmana, debido a la cantidad y a la calidad organizacional de los musulmanes en Francia. Okay. Hasta ese punto estamos hablando, y no por nada, Pilar Rahola también tituló un libro, La República Islámica de España. O sea, llamando la atención. Europa tiene que ir, bueno, abriendo los ojos, la pregunta es cómo va a reaccionar. Pero eso ya sería materia de otra columna, por ejemplo, de Guillermo Atlas. Sí, y algo va a pasar. Hoy lo tenemos de vuelta, Guillermo, por eso después le vamos a consultar. Él habló una de sus primeras intervenciones y dijo que no existe tal islamización de Europa. Ok. Es su visión, dice que el porcentaje es muy chico, sigue siendo un 6%, por lo menos en Alemania. Así que, bueno, es un tema también. Por eso también yo hablo de cantidad, pero también de calidad. ¿Qué ruido así es. están haciendo en un sentido amplio, no? Dale. Ok, bueno, vamos a continuar este tema porque queda abierto y vamos a rogar que, entre otras cosas, que se concreten los acuerdos de paz, así podemos ir a pasear por Jerusalén de la mano del señor Marcelo Kicilevsky. Eso va a ser lo más importante y lo más lindo también, que No venga la paz, duda. que vuelvan los secuestrados primero y después hablamos de paseos. Por supuesto. La paz incluye eso, ¿no? Nuestro deseo de que estén todos de vuelta en casa. Y sí, para aquellos que quieran seguir viendo y escuchando al señor Kicilevsky, entran en el canal de él que se llama Marcelo Kicilevsky en YouTube y ahí lo tienen todos los días a las 10 de la noche con un programa espectacular de información y un montón de cosas más chiches hermosos. Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias, Marcos. Buena semana. Hasta luego. Buena semana. Gracias. Radio Naharía. La